Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo a todos los presentes. En primer lugar, quiero presentar a Bartolomé Benítez Reyes. Él es un estudioso sobre el Holocausto y bueno, no es la primera vez que está en el Ateneo, ya hemos tenido la oportunidad de hacernos un par de conferencias aquí. El caso de Mossenheim, un jerezano en Auschwitz, fue una conferencia que nos dio en el 2021 y los jerezanos en campos nazis. Luego también ha trabajado muchísimo sobre el tema de los deportados en los campos nazis, ¿no? Y también ha sido precursor de las piedras en el camino que se han puesto en distintas calles que hay en Jerez. No me quiero alargar mucho con su presentación y hoy nos trae esta conferencia sobre los rostros del mal. Sobre la situación de lo que fue el nazismo en Europa. Aunque la portada de la conferencia en el cartel se representa a Hitler, precisamente de él no vamos a hablar precisamente de él. Pero es el hilo conductor que nos lleva a otros personajes que también debemos conocer. Y entonces aquí va nuestra presentación y Bartolomé, que tiene un tiempo bastante reducido, parece ser que su conferencia es muy extensa, por lo tanto mi presentación va a terminar aquí. Y le dejo la palabra a él. Bueno, Bartolomé. pues nada, pues muchas gracias por pasar la tarde conmigo y muchas gracias al Ateneo por brindarme la oportunidad, ¿no? Ya he dicho que es la tercera vez que vengo y bueno, yo voy a dar una charla que se llama Los rostros del mal, que tiene tres partes. La primera parte trata sobre el concepto del mal, sobre el concepto del mal, una evolución y acuñar el concepto. Después, el centro de la charla va a ser los rostros del mal y ahí vamos a tratar cuatro personajes, cuatro dirigentes nazis, que son Rudolf Hess, que son Frank Stengel, que son Adolf Eichmann y que es Albert Speer. ¿Vale? Ya diré que el hilo conductor de estos cuatro individuos es que dejaron o bien un libro de memorias o bien dejaron largas entrevistas, ¿no? De tal forma que la conferencia lo que va a tratar de hacer es dar una especie de retrato robot, ¿no? De la imagen moral que ellos tenían de sí mismos, o esto es, cómo se explicaban a sí mismos su actividad, ¿no? Y la tercera parte va a ser sobre dos figuras del mal o dos teorías del mal. Una es el mal radical, que procede de Kant, y la segunda es la banalidad del mal, ¿no? Que la acuñó Hannah Arendt. Bueno, pues para empezar a hablar del mal, yo voy a dar unas pinceladas, ¿no? Principalmente de algunas obras literarias. Quiero empezar por una obra de Esquilo, que escribió en el 458, que es la historia de Orestes. Orestes es el hijo de Agamenón. Agamenón, el rey de reyes, termina la guerra de Troya y va a volver a Micenas. Él no sabe que en Micenas está Clitemnestra, que es su mujer, y que su mujer está con un amante que se llama Egisto. Cuando vuelve Agamenón, vuelve con un botín de guerra, que es mucha riqueza, y Casandra, una princesa troyana, vuelve a Micenas y al poco tiempo es asesinado por su mujer, Clitemnestra, y por su amante, Egisto. La historia sigue con los dos hijos de Agamenón, uno que se llama Orestes y otra que se llama Electra. Orestes se va de Micenas y vuelve para vengarse de su padre. Cuando vuelve a Micenas, él tiene claro cuál es su motivación y dice Esquilo, poniéndole estas palabras en boca de Orestes: delante de la proa de mi corazón, sobre la ira impetuosa, está el odio rencoroso. Así que el odio rencoroso es lo que mueve a Orestes. Orestes mata a su madre y mata a su amante con total conciencia de lo que hace, eligiendo perfectamente su acción, y lo hace por este odio rencoroso. La historia sigue porque Orestes, después de haber matado a su madre, es atacado y fulminado por las Erinias, unas divinidades que representan el remordimiento, que representan la culpa. Las Erinias destrozan a Orestes y escribe Esquilo: termina consumido en vida, pierde el alma, termina enloquecido por las furias,
y no siente más que cólera, resentimiento y daño. Así que tenemos el caso de Orestes, alguien que mata, realiza una acción malvada y lo hace por el odio rencoroso, sufre un mal dentro de sí y termina con este ataque feroz de remordimiento representado por las erinias, por las furias. Saltando en el tiempo, algo parecido podemos encontrar con una película que en 1944 hizo Billy Wilder, Perdición. Allí, si la recuerdas, Barbara Stanwyck, guapísima, ella está casada con un tipo que es muy rico y ella quiere pues, deshacerse de él, está aburrida de él y quiere ella tener todo el dinero. Engatusa a un vendedor de seguros y este vendedor de seguros termina por matar al marido de Barbara Stanwyck. El vendedor de seguros se da cuenta que tiene a su jefe, a Edward G. Robinson, con el aliento en el cogote y está a punto de cogerle, y en eso la única salida que encuentra el vendedor de seguros es matar a Barbara Stanwyck. Y antes de matarla, Barbara Stanwyck dice las siguientes palabras: jamás te amé, ni a ti ni a nadie más. Estoy podrida hasta el alma. Y de forma maravillosa termina diciendo: no te pido que me creas, solo que me abraces. Estoy podrida hasta el alma. Orestes también había perdido su alma, escribía Esquilo. Un año más tarde, en 1945, Freelance hace una película que se llama Perversidad, que tiene también como protagonista a Edward G. Robinson, que es alguien que trabaja en un banco, una vida muy gris, muy mediocre, y conoce a una chica y pierde la cabeza y empieza a hacer barbaridades por ella, empieza a robar, empieza a hacer todo lo que antes jamás había hecho. Se da cuenta que la chica lo va a dejar tirado y en un ataque pues va y la mata. La mata a la chica y le echa la culpa a un chulo de barrio, a Johnny. Y lo interesante de la película, lo que a mí me gustaría seguir, es que al poco tiempo de llevar a cabo el crimen, también Edward G. Robinson sufre un ataque de remordimiento, también sufre un ataque de las erinias. Y dice Edward G. Robinson: ningún crimen queda impune, nadie escapa de su condena. Llevamos un tribunal aquí dentro, juez, jurado y verdugo. El problema queda en el corazón y de ahí no puede salir. Preferiría que me sentenciase un juez y no yo mismo. ¿Qué tienen en común Orestes y estos personajes? Estamos viendo que hacen el mal porque quieren hacerlo, sufren un daño moral y después tienen este ataque de remordimiento, de culpa. El siguiente invitado que me gustaría traer aquí a colación es Shakespeare, ¿no? Alguien que abrió el abanico de lo humano, alguien que abrió el abanico de las posibles motivaciones que hay para cometer crímenes y de los posibles personajes. Yo he traído la obra de 1633, que es Ricardo III. Ricardo III es el hijo del rey y es el hermano del príncipe de Gales y es un tipo tullido, un tipo con una inteligencia maquiavélica realmente portentosa. Mata a uno, miente a otro, engaña a otro, de tal forma que va haciéndose camino hasta que consigue el trono. En el trono, estando en el trono, lo describe Shakespeare como un cínico y como un malvado. Escribe Shakespeare que tiene una mirada tan dura que dice que tenía dientes antes de ojos. Pues bien, en la última batalla, cuando se juega todo el poder, Ricardo III, antes de la batalla, en la duermevela, se le aparecen todos los espectros de sus víctimas, todos los cadáveres que ha guardado en el armario, y tiene un auténtico ataque de remordimientos. Y allí se da cuenta de que ha tenido envilecido por tanto crimen y dice lo siguiente, Ricardo III: tengo miedo de mí mismo, huyamos de mí mismo, venganza de mí mismo sobre mí mismo. Yo me amo, pero debería odiarme. Soy culpable y soy miserable. Nadie tiene piedad de mí mismo, ni siquiera yo mismo. Pues bien, con todos estos precedentes llegó por fin un filósofo, Kant, y en 1793 escribió una obra que se llamaba La religión dentro de los límites de la razón. Y allí hace una teoría del mal. La teoría del mal, en esa teoría del mal trata de recoger las intuiciones que hemos visto en los distintos escritores, y esa teoría del mal, él hace varias distinciones.
Primero, la distinción entre los perpetradores y las víctimas. Las víctimas sufren el mal en sí mismo, las víctimas sufren el mal por sí mismo. Pero ¿qué pasa con los perpetradores? Y Kant hace una distinción. Una distinción entre el mal diabólico y el mal radical. El mal diabólico consiste en escoger el mal por el mal, hacer el mal con total conciencia, hacer el mal con gusto de hacerlo. Kant dice que los seres humanos no somos tan perversos, no somos tan sádicos, y entonces él, en vez de apostar por el mal diabólico, apuesta por el mal radical. ¿En qué consiste el mal radical? El mal radical consiste en que la gente hace el mal por un error moral. Si recuerdan sus clases de bachillerato, pues Kant dice que la conciencia moral está por un lado la ley moral y el imperativo categórico, y por otro lado dice Kant que están las máximas subjetivas, las intenciones subjetivas. La gente cree conseguir un beneficio, cree conseguir un bien, pero en el fondo están siguiendo motivaciones exclusivamente egoístas, porque Kant pone el mal en el egoísmo. El origen del mal es el amor propio, es el egoísmo, en vez de seguir la ley moral que nos insta a ponernos en el lugar de los demás y a tener una norma que valga para mí y que valga para el otro. Este error moral es lo que produce el mal radical. El mal dice Kant que en el interior del espíritu humano hay un conflicto, hay una tensión, hay una contradicción. Por una parte, los seres humanos tenemos una predisposición al bien. Tenemos una ley moral, ¿no?, que suena en nuestra conciencia, ¿no?, el imperativo categórico, que nos dice que tratemos a los demás con dignidad, que los tratemos con derechos, que nos pongamos en el lugar del otro. Pero también tenemos esa propensión al bien porque tenemos el sentimiento de compasión, pero a la vez tenemos una propensión al mal, porque somos seres que fácilmente nos dejamos arrastrar por este egoísmo, por estas pasiones, por este egoísmo desenfrenado, que no es más que una enorme fuerza en nuestro espíritu que nos induce al mal, ¿vale? Dice Kant que en el perpetrador el mal no es diabólico, no somos seres perversos, sino que el mal es radical. Y el mal es radical porque afecta a la raíz del espíritu humano. ¿Qué significa que afecta a la raíz del espíritu humano? Que el mal tiene el epicentro, destruye tanto a la víctima, pero también destruye al perpetrador. También destruye, es una bomba de relojería en el interior, en la raíz del espíritu humano. Destroza tanto al perpetrador como destroza, igualmente, hace un daño moral. ¿Qué pasa, según Kant? Que Kant lo que dice es que, a pesar de haber escogido esa intención subjetiva egoísta, la conciencia moral sigue funcionando. La conciencia moral nos sigue instando a ponernos en el lugar del otro. Y eso, dice Kant, que a poco que los malvados reflexionen, harán que los malvados empiecen a sentir culpa y empiecen a sentir remordimientos. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Pues que igualmente que Orestes, que Edward J. Robinson, que Ricardo III habían sufrido este sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa viene dado por el remordimiento, que si se fijan en la palabra, no es más que nuestra conciencia moral nos muerda, ¿vale? Por tanto, hasta aquí la teoría de Kant. Rápidamente, inmediatamente después de Kant, hubo muchos autores que cuestionaron la diferencia entre el mal diabólico y el mal radical. Piensen en Sade, por ejemplo, pero yo quería subrayar a otro personaje, quería subrayar a Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky tiene en 1666 Crimen y Castigo. Allí está Raskolnikov. Raskolnikov es un hombre que tiene unas ideas muy nihilistas y es alguien que va a matar porque sí, alguien que va a matar, incluso alguien que siente cierto placer a la hora de matar. Según Dostoyevsky, lo que va a hacer es criticar esta distinción entre el mal diabólico y el mal radical y decir que los seres humanos sí actúan por el mal diabólico, escogen el mal por el mal, incluso son capaces de hacer el mal por placer. En la obra de Crimen y Castigo solamente hay una fuerza que se opone,
que se opone a esta violencia, a este nihilismo del mal, que es la figura de Sonia, que es una figura que representa el amor, porque tanto en la novela esta de Crimen y Castigo como en la otra novela, por ejemplo, que trata temas similares que Los hermanos Karamazov, solamente hay una fuerza que se contrarreste al mal, que se contrarresta a la violencia, y es el amor. Esta idea que la desarrolla Dostoyevsky, también la desarrolla, por ejemplo, Wagner en El Anillo, se ve muy bien en Los hermanos Karamazov. Allí está Fyodor, que es el padre, que es alguien que, según escribe Dostoyevsky, se exalta voluptuosamente al oír los gritos de una víctima torturada. Alguien que hace el mal por el mal, alguien que disfruta, que siente placer a la hora de hacer el mal diabólico del que quería huir Kant. En Los hermanos Karamazov también está Smerdiakov, ¿no? Un hijo bastardo de alguien que, imbuido del nihilismo, dice que si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe la virtud y se puede hacer el mal. Contra este nihilismo del mal, solamente hay una figura que pone Dostoyevsky que representa el amor, ¿no? Que es Alyosha, que es la única fuerza, por tanto, que contrapone al mal diabólico. ¿De acuerdo? Bueno, y otro autor que critica esta división entre el mal diabólico y el mal radical es Thomas Mann, por ejemplo, en El Doctor Fausto. Un músico, Adrian Lemeskun, que hace una música tan destructiva porque es una música que quiere destruir la novena sinfonía de Beethoven y hace el mal porque quiere hacerlo. Quería terminar un poco este bloque hablando, por tanto, de, a pesar de todo lo que hemos visto, de el mal radical. Y el mal radical, ya cogiendo estas críticas que hemos visto, consiste en hacer el mal por el mal, hacerlo por voluntad. Segundo, se hace el mal porque es arrastrado por pasiones. Se hace el mal por envidia, por avaricia, por ansia de poder, por egoísmo, que decía Kant. El mal destruye la raíz del espíritu humano. El mal destruye tanto a la víctima como al perpetrador. Y por último, a poco que sigan pensando, la conciencia moral está funcionando y el malvado, a poco que piense, se sentirá culpable, se arrepentirá y sentirá remordimientos. Hasta aquí, Kant. Pues bien, posiblemente ya mal de tiempo, quería entrar en los rostros del mal. He escogido estos 4 porque como he dicho antes, dejaron escritas autobiografías o dejaron largas entrevistas. En estas entrevistas son autoexculpatorias, quieren quitarse toda la responsabilidad, pero a mí me parece que son muy interesantes porque muestran una imagen de sí mismos, muestran una imagen moral de sí mismos, muestran la forma de cómo ellos se explican a sí mismos. Un momentito. Bueno, parece que el ratón no va. Bueno, traía unas fotos. Vale. Vale. ¿Sí? Bueno, pues el primero que yo quería hablar era de Rudolf Hess. Rudolf Hess es el... Sí, no... Rudolf Hess fue comandante de Auschwitz y antes de morir ahorcado en el propio Auschwitz, condenado por un tribunal polaco, pues dejó una autobiografía que es la que básicamente yo voy a seguir. Rudolf Hess, antes de entrar en Dachau, en su preparación, estuvo 5 años aprendiendo el oficio en Dachau, entró en Dachau con 2 experiencias fundamentales. La primera, Rudolf Hess hasta su adolescencia quería ser cura católico. Y en segundo lugar, en su juventud pasó un tiempo en la cárcel por un asesinato, por una disputa política. Él entró en la SS en 1922 y él entró como un idealista. Él entró como un creyente, como un ferviente creyente de la utopía nazi, de la pureza racial de la comunidad germánica. Él era antisemita, pero no un antisemita vulgar, visceral, era una especie de antisemita teórico, por así decirlo. ¿Vale? Pues bien, él en 1933 entra en Dachau
Dachau, el primer campo de concentración que abrieron los nazis, y entra a las órdenes de Eicke. Eicke era el comandante de Dachau y el que formó a toda la plana mayor de todos los campos de concentración, y utilizaba una serie de métodos extraordinariamente crueles y extraordinariamente brutales. Desde el primer momento, Rudolf Hess, en sus memorias, insiste en que él siempre tuvo ciertos sentimientos humanos, que él insiste en que él tiene una experiencia de vida en la cárcel y lo que él quiere es rehabilitar a los presos, y él constantemente apela a estos sentimientos humanos. Sin embargo, parece que estos sentimientos humanos no fueron muy visibles porque él fue ascendido y él entró como Rappenführer, que es el segundo, el que va después del comandante, en el campo de Sachsenhausen. Y allí a partir de 1940, lo llevan a Auschwitz I, un campo de la Alta Silesia que solamente había unos barracones y es el encargado de montarlo. Es interesante, él se para en sus memorias para hablar de los prisioneros. Y no habla, y es muy significativo de la mirada la mirada del verdugo. Él, por ejemplo, habla de los polacos, ¿no? Y él dice que los polacos, en su mirada, nada más que ve resentimiento, ve venganza, ve odio. Los presos que más odia son los rusos. Los rusos los ve como animales, los ve como bestias, los ve como seres absolutamente deshumanizados. Él dice que incluso él ha presenciado casos de canibalismo. Sus presos favoritos, porque ellos hablaban de presos favoritos, eran los testigos de Jehová por una parte y los gitanos. En Birkenau, que es Auschwitz II, había un campo familiar, un campo que durante un tiempo concentraron varias familias de gitanos. Parece que Rudolf Hess iba allí con los niños y él le cogió, según él, cariño a estos gitanos, y él dice que le costó mucho asumir la orden de Himmler cuando ordenó desmantelar y exterminar este campamento gitano. ¿Qué dice sobre los judíos? Él dice que él jamás odió a los judíos, que él no tenía ningún sentimiento contra los judíos. Cuando se veían a los judíos, la figura de los musulmanes, ¿no? Algunos ya que eran ya seres, cadáveres andantes, Rudolf Hess decía que no eran porque el trabajo fuera exhausto, que no era porque estuviesen destrozados por el trabajo y por la disciplina, sino que entre la ironía y el cinismo decía que caían en depresión cuando morían sus familiares. Esta es la mirada del verdugo. Es curioso porque el jefe de Rudolf Hess era Himmler, era alguien muy preocupado por los daños morales que tenían sus subordinados. Los nazis, antes de llegar a la cámara de gas, intentaron otros procedimientos, por ejemplo, los fusilamientos que Hitler vio que dañaban mucho a sus subalternos, y entonces él estaba muy preocupado de ese daño moral que se producía entre su plana mayor. Y entonces él cuenta a Hannah Arendt que Himmler trataba de adoctrinar a su plana mayor, diciéndoles que tenían que cumplir, que tenían que hacer esas acciones no por el beneficio, no por el interés, sino por el deber, siguiendo lo que le dictaba su conciencia. Decía Himmler que la conciencia de un buen SS tenía que sonar una especie de imperativo categórico, que era: actúa de tal forma que el Führer apruebe tu conducta. ¿Vale? Actúa de tal forma que el Führer apruebe tu conducta. Otra cosa que hacía Himmler era intentar eliminar todo sentimiento de piedad entre sus subalternos, que no existiese compasión alguna. En todo caso, Rudolf Hess decía que él no se sentía ni como decía Eicke ni como decía Himmler, porque él constantemente apela a que él tenía sentimientos humanos. ¿Por qué es tan importante estos sentimientos humanos para él? Porque Rudolf Hess se labra una imagen de sí mismo. A partir de estos sentimientos humanos, él, en vez de verse como un monstruo, se basa en estos sentimientos humanos para construirse una imagen moral de sí mismo con la que poder convivir.
¿Cómo se puede ser comandante de Auschwitz y tener estos sentimientos humanos? Decía Hannah Arendt que hay que seguir varias estrategias. La primera es la de la deshumanización. Las bestias no eran los SS, las bestias eran los prisioneros, las bestias eran las víctimas. Lo que decía de los rusos, son los rusos los que eran animales, los rusos son los que son bestias, los rusos son los que son auténticos monstruos. Por tanto, la estrategia de la deshumanización. La segunda estrategia es la de sentirse como meros burócratas, meros funcionarios. Ellos se sentían como que solamente eran una pequeña ruedecita dentro de una gigantesca maquinaria, pero ellos solamente se sentían responsables de su pequeña ruedecita. Jamás ninguno de ellos se sintió responsable de la maquinaria en general. Solamente eran esos pequeños burócratas que se encargaban de ese pequeño trabajo, de esa pequeña ruedecilla. La tercera estrategia que decía Hannah Arendt que era necesario era el desdoblamiento. La mayoría de estos dirigentes nazis eran buenos cabezas de familia, amaban a sus esposas, amaban a sus hijos, eran personas que les tenían un amor impresionante a sus familias y entonces ellos, la imagen que se hacen de sí mismos no es su trabajo, la imagen que se hacen de sí mismos es a partir de esta relación con su familia, del cariño, del amor y de sentirse personas normales que tienen en el contexto de su familia. De tal forma que Rudolf Hess se sentía así, una persona normal que las circunstancias le llevaron a las puertas del infierno. Bueno, aquí tenemos esta foto, ahí está con Joseph Mengele, que es el de la izquierda. Este ya es en el juicio, y aquí es cuando lo ahorcaron en el propio Auschwitz. En todo caso, parece que esos sentimientos a los que él apela tanto tampoco eran tan importantes. Cuando él tenía esos sentimientos, parece que se daba un paseo a caballo y así se le pasaba. Por otra parte, el momento peor del campo de concentración, decían los judíos que trabajaban en el crematorio, era cuando se abría la puerta del crematorio. Había unos judíos, que era el Sonderkommando, que decía que cuando se abría las puertas de la cámara de gas era el peor momento de todo Auschwitz. ¿Qué veía Rudolf Hess en ese momento? Rudolf Hess en ese momento él dice expresamente que parece que no sufrían tanto, que parecía que era una muerte que no sufrían tanto y que era la mejor muerte. Esta es la mirada del verdugo. Bueno, nuestro siguiente invitado es Frank Stengel. Frank Stengel es un hombre bastante diferente de Rudolf Hess, más inteligente, un hombre que llegó a mayor corrupción moral y un hombre que tuvo capacidad de reflexionar sobre lo que había hecho. Bueno, él en las finales de los 60, de los años 60, Alemania lo extradita desde Brasil y él está en la cárcel de Düsseldorf y allí tiene una serie de entrevistas con Gita Sereni, una historiadora, y ahí el resultado de esas entrevistas es un libro que es impresionante, Desde aquella oscuridad, que va a ser el que yo voy a seguir, ¿vale? Pues bien, Frank Stengel era austriaco y era policía. De hecho, antes de la anexión, él trabajaba de policía y, bueno, él hacía muy bien su trabajo, con mucho celo, y parece que dirigió algunas operaciones contra el partido nazi austriaco. De hecho, le dieron incluso una medalla por esas actividades antinazis. Cuando llegó la anexión, él escondió todo lo que pudo esa medalla y entró en la policía del Reich y lo primero que le dijeron fue que tenía que separarse de la Iglesia Católica. Él se separó de la Iglesia Católica y Frank Stengel entró en la maquinaria de la exterminación de los judíos, entró por el programa de eutanasia, por el programa T4. A él le ofrecieron participar sin obligación, se lo ofrecieron y él no dijo que no. ¿A partir de qué? ¿Cómo pensó esta decisión? Frank Stengel pensó se argumentó a sí mismo que en Estados Unidos ya había un programa de esterilización para enfermos mentales que, bueno, que eran
que a lo mejor era el mejor fin para estas personas, que eran enfermos incurables, y que él en todo caso solamente se iba a encargar de la seguridad del castillo de Harheim, que era uno de los centros, de los 6 centros del programa de eutanasia. Así que Frank Stengel no dijo que no. Después, él también pensó que él no había dicho que no por determinadas debilidades, esa medalla que él trató de esconder, ¿qué pasa si digo que no y me investigan? Y por otra parte, ¿por qué no? También cierto ascenso, ¿no? Así que cuando él se explica a sí mismo, dice Frank Stengel, todo lo humano tiene su origen en la debilidad humana, ¿vale? Todo lo humano tiene su origen en la debilidad humana. Pues bien, él entra en, después le ofrecen ir a Polonia y él llega a Polonia, primero entra bajo las órdenes de Globónik, pasa por Sobibor y llega a Treblinka. Y en Treblinka es el comandante de Treblinka, uno de los campos de exterminio, 800.000 personas murieron allí. Él fue feliz en Treblinka. Cuentan las víctimas que él iba con una casaca blanca, iba con sus botas de montar, iba con su fusta y él lo organizó todo y él era el rey de Treblinka. ¿Cómo se puede ser el rey de Treblinka? ¿Cómo se puede ser el comandante de Auschwitz y poder mirarse en el espejo? Decía Hannah Arendt que Frank Stengel aplicaba las estrategias que habíamos visto en Rudolf Hess, pero exponencialmente. Por ejemplo, la deshumanización. Él decía que él no odiaba a los judíos. Él veía a los judíos como carga, como cargamento, como ganado. Él veía a los judíos como una masa incontable, como una masa que iba amorfa, como una masa que iba pasando, y él no conoció prácticamente a ninguno de ellos y era una masa absolutamente deshumanizada, puro ganado, así él habla en esos términos. El desdoblamiento, Frank Stengel amaba profundamente a su familia, él amaba profundamente a su esposa, él trató de que su mujer jamás se enterase de cuáles eran sus actividades, él jamás consiguió que su mujer viviese apartada de todo esto, él amaba a sus hijas y él se construyó esta imagen de sí mismo a partir de este desdoblamiento, a partir de esta relación con su familia. Frank Stengel nos plantea un enigma. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ser un monstruo moral y no saberlo? ¿Cómo es posible ser un monstruo moral y no tener conciencia de ello? ¿Cómo es posible ser un monstruo moral y poder vivir con ello? Dice Gita Sereni que él no comprendía la monstruosidad a la que había llegado. Él no comprendía la bajeza moral, el envilecimiento al que había llegado. Pasan los años y está en Düsseldorf con Gita Sereni y empieza el juicio. En el juicio, Frank Stengel empieza a escuchar los testimonios de las víctimas y allí algo se quiebra en Frank Stengel. Se entera su mujer pone distancia con él y hay algo que se rompe en Frank Stengel y él le dice a Gita Sereni lo siguiente: nunca he lastimado a nadie intencionadamente, pero yo estuve allí, de modo que sí, en realidad comparto la culpa. Un personaje muy complejo porque tuvo una enorme corrupción moral, al final aceptó cierta culpa, pero lo que es cierto es que nos pone ante el enigma de cómo es posible ser un monstruo moral y no ser consciente de ello. ¿Vale? Bien, el siguiente personaje que yo quería comentar es Adolf Eichmann. Sabemos mucho de Adolf Eichmann. Dejó escrito una autobiografía. Tenemos el libro, ¿no?, de Arendt, ¿no?, el reporter en el New Yorker, y después el libro Eichmann en Jerusalén. Tenemos sus declaraciones, tenemos una enorme información sobre Eichmann. Pues bien, Eichmann entró en el partido y en la SS en 1932. En 1934 accede al SD, al Centro de Información de la Policía Secreta. En 1938 crea la Oficina de Emigración de Viena, que es el momento de la política de emigración, de echar
a los judíos del Reich. La oficina de Viena funciona muy bien, de tal forma que en el 39 crea la oficina de emigración de Praga y de Berlín. En 1940 llega al RSHA, que es la oficina de seguridad de la Gestapo, concretamente a la sección 4B4. Eichmann dice que jamás odió a los judíos. Lo repite una y otra vez, 1000 veces, jamás odió a los judíos. Él solamente era un buen funcionario y él solamente se limitó a cumplir las órdenes, los reglamentos, la legislación y las leyes de su país. Parece que, parece que cuando él entró en el aparato de exterminio, tuvo ciertas consideraciones humanas. La primera vez que le mandaron un transporte, era un transporte de judíos alemanes y le dijeron que los mandase a Riga. Él sabía lo que iba a pasar cuando llegasen estos judíos alemanes a Riga. Y él, por primera y única vez, incumplió las órdenes. Y en vez de mandarlo a Riga, lo mandó al gueto de Lodz, que era un gueto de producción textil. ¿Cuánto duró la conciencia moral de Eichmann? Parece que duró 2 semanas. A las 2 semanas empezaron a mandarle transportes y ya no incumplió absolutamente ninguna de las órdenes. Según él hacía su trabajo, porque él se presentaba como un burócrata, como alguien que está en una cadena de producción. A él, su trabajo era organizar deportaciones, esto es coger a los judíos, juntarlos y meterlos en un tren. A él no le corresponde ni lo de antes ni lo de después. Él solamente, como los casos que hemos visto antes, eran pequeñas ruedecillas que se encargan solamente de esa parte del trabajo, meter a judíos en un tren. Lo que pase después no es de la incumbencia de Adolf Eichmann. Él dice Eichmann, yo cumplí mis obligaciones siempre con conciencia limpia y con corazón creyente. Jamás se sintió culpable, jamás hubo una mínima momento de arrepentimiento, de remordimiento, no hubo la culpabilidad, jamás entró en la conciencia moral de Eichmann. Cuando empezó el juicio, Hannah Arendt se quedó alucinada por un abismo, por el abismo que había entre la magnitud de las acciones de Eichmann, entre la colaboración, la organización de estas deportaciones, y en segundo lugar, por lo insignificante del personaje. Era un personaje absolutamente mediocre, era un personaje que nada más que decía frases hechas, comentarios planos, era un personaje totalmente mediocre, hablaba con clichés. ¿Cómo es posible que un personaje tan mediocre, Hannah Arendt incluso dice que es un payaso, ella lo denomina así, ese abismo entre la magnitud de sus acciones y lo insignificante del personaje? Según él, solamente hacía un trabajo y lo hacía por el bienestar de su país y de su familia. ¿Cuál era la raíz del mal en Eichmann? Y lo que dice Hannah Arendt es que Eichmann dejó de pensar. No significa que fuera idiota, porque él era un tipo bastante inteligente, con una capacidad organizativa absolutamente notable, pero dejó de pensar moralmente, dejó de tratar de comprender, dejó de buscarle el sentido y el significado a sus acciones. Cuenta Séneca en sus escritos que él por las noches, antes de dormir, le gustaba reflexionar sobre lo que había hecho ese día. Le gustaba a Séneca pensar si lo que había hecho era correcto, era incorrecto, se ponía en el lugar del otro, se ponía en el lugar de tal otra persona y pensaba si lo que había hecho estaba bien o mal. Esta capacidad es la que perdió Eichmann. Eichmann, al acostarse, jamás reflexionó como Séneca. Por tanto, a Eichmann se le apagó su conciencia moral. Para que se apague la conciencia moral de un personaje, tiene que darse, según Arendt, algunas condiciones. Uno, un alejamiento de la realidad. La SS y Himmler cuidó esto mucho.
con un lenguaje absolutamente burocrático que se separaba de la realidad, llamando reasentamiento a la deportación, traslado al este, al asesinato en masa, un lenguaje que servía para separarse de la realidad. Para dejar de pensar, la segunda condición es que se tiene que dar una catástrofe moral, una hecatombe moral. Dejan de servir las reglas sociales que tiene una sociedad por la que matar está mal. No hay leyes que digan que matar está mal. Cuando se da esta catástrofe moral, solamente está el mal y el individuo. ¿Qué es lo que tiene el individuo ante el mal? Tiene su conciencia moral. Tiene su conciencia moral que decía Kant, que el imperativo categórico, que nos dice que nos tenemos que poner en el lugar del otro, que tenemos que tratar a los demás como un fin en sí mismo. Pero ¿qué pasó en ese momento cuando solamente estaba Eichmann con su conciencia ante el mal? Que la conciencia moral de Eichmann se apagó. ¿Y qué es lo que resonaba en la conciencia de Eichmann? Ordenanzas, reglamentos, leyes. Y él era un buen funcionario. Por tanto, concluye Hannah Arendt diciendo lo siguiente: el alejamiento de la realidad y la irreflexión pueden causar más daños que los malos instintos inherentes a la condición humana. ¿Vale? Son mucho peores dejar de pensar que todos los malos instintos que puede haber en la naturaleza humana. Bueno, el último, ya voy intentando ir clausurando. El último personaje es un personaje fascinante. Fascinante, Albert Speer. Albert Speer no era un fanático. Albert Speer no era alguien ideologizado. Albert Speer se presentaba como un técnico puro, pero no un técnico cualquiera. Se presentaba como el arquitecto amigo de Hitler. ¿Vale? El amigo de Hitler. Para ver, bueno, él escribió un libro, Memorias, lo escribió en la cárcel de Spandau, y es un libro fascinante, fascinante, ¿vale? Sobre Albert Speer se han escrito muchos libros porque es un personaje enigmático, un personaje muy inteligente, muy brillante, lejos de la mediocridad que veíamos en Eichmann, y un personaje que es un auténtico enigma. Pues bien, para presentar Memorias de Speer, voy a hablar de su relación con Hitler y lo voy a plantear en 3 actos, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace. El primer acto, Albert Speer conoce a Hitler y se queda absolutamente fascinado, pero él dice que Hitler pasa a ser el centro de mi vida. Se queda absolutamente fascinado con su personalidad y empieza a trabajar para Hitler. Hitler también un obseso de la arquitectura, y ahí Albert Speer diseña la Cancillería del Reich. En Berlín diseña el pabellón alemán de la exposición del 38 en París, también colabora en la puesta en escena, ¿no?, del congreso, de los congresos del partido en Nuremberg. Y segundo acto, ya estamos en la guerra. Estamos en la guerra y Hitler nombra a Speer ministro de armamento y empieza a tratarlo como cualquier otro ministro. De hecho, se queja en sus memorias Albert Speer que pierde la total intimidad que tenía con Hitler. Él echa mucho en falta esa intimidad, él pierde esa relación intensa y además, por otra parte, Hitler se lleva a sus ministros al refugio de los Alpes, empieza a soltar un rollo, otro rollo, y Hitler empieza a perder mística, empieza a perder carisma, ¿vale? El resultado de esta fase es que Speer cae en una crisis en el 43, una crisis nerviosa, una especie de depresión que lo tiene fuera de circulación unos meses, ¿vale? Antes del tercer acto, yo quería introducir el tema de los judíos. Según Albert Speer, él jamás supo nada del destino de los judíos. Él jamás supo nada y no tuvo ninguna implicación en la destrucción sistemática de los judíos europeos. Él tuvo contacto con algunos judíos, él visitó algunas fábricas, él visitó la fábrica de Dora, que es una fábrica subterránea, y allí vio a algunos de los judíos que estaban trabajando allí.
Y según él, dice Albert Speer, por miedo a descubrir, cerré los ojos. Por miedo a descubrir, cerré los ojos. En Nuremberg, él es el único dirigente nazi que asume algo de responsabilidad, que asume algo de culpa. Él asume una culpa general por haber sido ministro del gobierno del Reich, pero en ningún caso asume ninguna culpa personal, porque él no supo nada del destino de los judíos y no tuvo implicación alguna en el destino de los judíos. ¿Vale? Volvamos al final de la historia con Hitler. La última parte es tratar de escapar de Hitler, tratar de escapar del magnetismo de Hitler. Estamos ya al final de la guerra y Hitler aplica una doctrina de la tierra quemada. Él dice que hay que destruir puentes, todas las fábricas, y por el contrario, Albert Speer lo que va diciendo es que hay que salvar los puentes, hay que salvar las fábricas, pensando en la Alemania de la posguerra. Incluso él ve con buenos ojos la conspiración del 20 de julio que intentó matar a Hitler. Pero pese a eso, los últimos días de Hitler, él coge una avioneta, cuando el frente está ya en Berlín, aterriza en las calles de Berlín y tiene una despedida teatral con Hitler, ¿vale? Con Hitler. ¿A dónde nos lleva la imagen? ¿A dónde nos lleva Albert Speer? La imagen moral que él tiene es la de un técnico puro, sin opiniones políticas, sin ideología ninguna. Y es que Speer se presenta como un enigma. Uno de los historiadores que lo estudió, Joachim Fest, decía que había dos Albert Speer, el villano, el criminal y el salvador de Alemania. ¿Cómo se relacionan estos dos Albert Speer? Según Fest, el propio Speer no explica cómo se pueden relacionar. En todo caso, Joachim Fest piensa que el centro de la vida de Albert Speer está en su relación con los judíos. ¿De verdad que no sabía nada? Gita Sereny, la que vimos antes con Frank Stengel, decía que sí sabía lo que había pasado con los judíos, que se enteró y que al enterarse fue cuando le dio esa crisis del 43. ¿Qué pasó después de enterarse? Que Albert Speer vivió en una especie de bipolaridad moral. Por una parte sabía que lo de los judíos le iba a pasar factura a Alemania, pero por otra parte sus lazos con Hitler eran tan fuertes que nunca pudo desligarse de él. Toda su vida se dedicó a buscar una coartada moral con la que poder vivir, con la que poder sobrevivir, tener una imagen moral de sí mismo como una persona decente. ¿Qué sonaría en la conciencia moral de Albert Speer? Pues posiblemente nada, posiblemente una absoluta indiferencia moral, posiblemente un técnico puro, buscar rendimiento, buscar más eficacia, pero poco más. Pues bien, ya terminando, yo quería terminar con dos teorías. La primera ya la hemos visto, el mal radical. Según el mal radical, el mal produce la deshumanización de la víctima, pero también la deshumanización del perpetrador. El mal es deliberado, escogemos el mal por voluntad. Lo podemos hacer incluso por placer. Lo peor, el mal llega a ser absoluto cuando el perpetrador deja de sentir algo. El mal llega a ser absoluto cuando se es insensible. El mal es radical porque destruye al propio perpetrador, destruye las raíces del espíritu humano, pierden su sensibilidad, se convierten en seres animalizados porque no tienen sensibilidad, y nuestra sensibilidad es con lo que nosotros nos relacionamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Pero por poco que piensen, por poco que tengan reflexión sobre sí mismos, decíamos antes, puede que se reactive esa conciencia moral y pueden sentir algo de culpabilidad, incluso algo de remordimiento. Esta es la teoría del mal radical. Nosotros en nuestra descripción de estos cuatro individuos hemos seguido parte de... Dejo aquí a Albert Speer mirándonos. Hemos seguido parte de la siguiente figura del mal, que es la banalidad del mal. ¿Por qué actúan así los perpetradores? No porque quieran hacer daño, no porque quieran causar un sufrimiento, sino que simplemente obedecen órdenes, simplemente siguen a la autoridad, simplemente siguen la normativa, siguen la legislación, siguen el reglamento.
Y es que el problema de esta gente es que han dejado de pensar, no comprenden el sentido de sus actos, no comprenden, solamente se atienen a hacer esas pequeñas ruedecillas. En ningún momento cuestionan, reflexionan sobre la maquinaria administrativa que puede matar de forma industrial a 6 millones de judíos. Ellos pierden la capacidad de saber lo que está bien y de lo que está mal. No, para ello siguen algunas estrategias. Ya hemos visto el desdoblamiento, la deshumanización. En todo caso, no hay conciencia moral. Y como no hay conciencia moral, no hay locura moral, no hay remordimiento. No les puede pasar lo que le pasó a Orestes, lo que le pasó a Ricardo III, lo que le pasó a Edward G. Robinson. Para Arendt, la banalidad del mal se aplica sobre todo a los burócratas. Por ejemplo, el caso paradigmático son a los funcionarios del ferrocarril. Ellos mandaban ferrocarriles llenos de judíos, el Estado pagaba por ello, a Auschwitz y volvían cargados de ropa y zapatos. Esos funcionarios dejaron de pensar cuál era el sentido de sus acciones. Cuanto más nos acercamos al crimen, en la banalidad del mal pierde capacidad de significación, pierde capacidad de explicación. Pero según Arendt, incluso en la puerta del crimen, estos personajes siguen teniendo la principal característica de la banalidad del mal: dejar de pensar, dejar de reflexionar, dejar de comprenderse a sí mismos. Ya a punto de terminar, la banalidad del mal nos lleva a unas conclusiones que son estrepitosas. Es un mal sin malvados, es un mal sin malvados, es un mal de personas normales, es un mal, la conclusión es que el mayor asesino del siglo XX es las personas normales. Las personas normales, siguiendo lo que dice la autoridad, por dejar de pensar, pueden convertirse en el peor asesino del siglo XX. Y ya por último, lo juro ya de verdad, el mal, la banalidad del mal es infinito. Quiero decir, el mal radical tiene un límite, es que el malvado es capaz de destruirse a sí mismo. Cuando uno como Ricardo III, cuando se destruyen a sí mismos, el mal tiene un límite, pero la banalidad del mal puede ser infinito, porque el mal no destruye al perpetrador. El mal no es vertical, el mal es horizontal. Eso hace que se pudiera generar una maquinaria administrativa y burocrática con una capacidad de matar a más de 6 millones de personas. Bueno, pues muchas gracias. Casi he estado sin respirar durante esta hora. Espero haber sido claro y bueno, ya si quieren hacer alguna pregunta, pues estaré encantado en responderlo.